Buenos días, hermanos. Muy bien, vamos al estudio de la palabra del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias y sobre todo preparar nuestro corazón para recibir la palabra que se estuvo preparando para este día. Sé que cada día Dios tiene un mensaje para nosotros, y no es solamente el domingo, hermanos, sino todos los días. Todos los días quiere tener una cita con nosotros y hablarnos al corazón. Pero el día de hoy el Señor tiene un mensaje para la congregación, para cada uno de nosotros individualmente, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 4. A ver si lo encuentran. Génesis 1, 1. El título de esta predicación se llama "Solo lo que tiene vida puede dar vida". Y de lo que vamos a hablar, vamos a hablar de la concepción. La concepción de Jesús, lo que es el origen, el principio, que solo lo que tiene vida puede dar vida. Así de que vamos a entenderlo en el desarrollo vamos a entender el título en el desarrollo de la prédica. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Vamos a hablar con el Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por tener cuidado de nosotros, Señor, en medio de tiempos difíciles, Señor. Tú quieres hablarnos al corazón, Señor, a nuestro espíritu sobre todo, Señor, para alimentarlo, Señor, para saturarnos, Señor, de tu palabra, Señor, de entendimiento y conocimiento, mi Dios. Y sobre todo, Señor, tú quieres, Señor, de que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Damos gracias a Dios por cada uno de las familias aquí representadas, mi Dios. Gracias por tener a bien, Señor, reunirnos, convocarnos, Señor. Como dice el salmista: yo me alegré con los que dijeron: vamos a la casa del Señor. Gracias, Señor. Gracias. Habla en nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, vemos aquí de que en el principio Dios dice: creó Dios los cielos y la tierra. Al entender esto, que todo tiene un principio, un origen, un punto de partida, y aunque la Biblia no nos revela todos los misterios, sí nos deja ver el punto de partida de la existencia del hombre. Eso lo vamos a ir viendo en los versículos siguientes, en los capítulos siguientes. Pero sin duda todos entendemos cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, tenemos que entender de que es el principio que Dios quiere revelarnos para nosotros. Sin embargo, antes de este principio ya estaba Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Donde antes de Génesis 1:1 estaba Génesis 0:0, donde no hay tiempo, donde ya existía Dios. Y Dios, en su soberana voluntad, Él determinó crear los cielos y la tierra. Vea cómo lo dice en plural: los cielos. Habla de tres cielos: el cielo, el que podemos contemplar, el azul del cielo, las nubes, y después de la atmósfera está el segundo cielo. El segundo cielo es donde están las constelaciones, las estrellas, el sol, los planetas, la cosmovisión. Y el tercer cielo es donde está su presencia. La Biblia dice que Dios creó el universo. El punto de vista bíblico de la creación no está en conflicto con la ciencia, pero sí está en conflicto con todo pensamiento del ser humano, de la cosmovisión que tengan, que no principia con Dios, su creador. El salmista menciona: dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dicen? Los necios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hoy la ciencia de la astronomía, porque es un estudio, es una ciencia,
puede decirnos que hay tantas estrellas como granos, de arena que existen en todas las playas de la tierra. Esto es algo que nos vuela el entendimiento. Hay noches en las cuales está tan estrellada porque no hay luz alrededor y podemos contemplar, el firmamento lo podemos ver claramente, que podemos contemplar las estrellas. Y si nos pusiéramos a contarlas, no sería de no terminar, porque no podemos contarlas. Así le dijo a Dios, le dijo Dios a Abraham que así sería su descendencia, como las estrellas en el cielo. Serían incontables la descendencia de Abraham, y ahí estamos involucrados ya nosotros. En el Salmo 147:4 dice así: Él cuenta el número de las estrellas, a todas las llama por su nombre. Aquí vemos del poder de Dios, de su omnisapiencia, de los atributos de Dios. Espérenme, no más voy a tomar ese versículo. Aquí vemos el poder de Dios de conocer. Pero quiero que entienda esto, de que, mire, si nada más cuando podemos, en una noche que esté de día de campo, porque tal vez en la ciudad, en el pueblo donde hay luces, es difícil contemplar las estrellas. Pero si usted sale al campo y donde no hay luz y tal vez hay luna, pero puede contemplar el firmamento, las estrellas, es algo que rebasa nuestro entendimiento. Imagínese el poder de Dios de conocer el nombre de cada una, y que la ciencia hoy puede decir de que juntando, mire, si usted junta un montón de arena con sus manos, no lo puede contar. Así sería, imagínese en lo que le cabe en sus puños, en las palmas de sus manos. Imagínese todas las arenas del mar, de los mares. No, pues se nos funden los fusibles. Ahora, tiene que entenderlo, de que aún la ciencia no pueden contarlas. Cuentan de miles de millones de estrellas, imagínense, y todas estas Dios las conoce. Mire lo que dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Así estaba la vida del hombre, ¿no es cierto? Antes de Cristo, así estaba nuestra vida, desordenada y vacía. Viene la palabra de Dios y nos pone en orden. Algunos más pronto que otros, algunos flojitos y cooperando, y es más fácil de moldear con la palabra de Dios. Dice la Escritura: ¿qué no es mi palabra como martillo que deshace la piedra? ¿Que nuestro corazón no estaba endurecido, y cómo el Señor nos quita ese corazón de piedra, nos pone uno sensible y empieza a moldearnos para formarnos a la imagen de Cristo? Bueno, así estaba la vida del hombre, desordenada y vacía. Habla de que había un hueco en nosotros. Dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando dice que se movía, habla de que el Espíritu de Dios toma la analogía de, por ejemplo, cuando una gallina está incubando sus huevos, los huevecillos, para que nazcan sus polluelos. ¿Qué es lo que hace? Se mueve la gallina de tal manera que los mismos blanquillos, los huevos, se van moviendo, de tal manera que están teniendo un calor, ese movimiento que debe tener para que nazcan sus polluelos. Es esa analogía que se toma donde dice: y el Espíritu de Dios se movía. Recuerda de que Dios creó los cielos y la tierra, pero todo lo tuvo que poner en un orden, un cosmos. Cosmos habla de esa palabra orden. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, comenzando ese orden. En Hebreos capítulo 11 versículo 3 menciona así el escritor: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, ¿qué dice? Entendemos. ¿Qué significa esto? Que se necesita fe para entender este libro, porque el que lo quiere entender
terrenalmente, pues no va a entender de que es un libro que nos habla espiritualmente, que aunque no hace a un lado ni la ciencia ni el conocimiento del hombre, simplemente que lo va acomodando al orden que debe de ir. Cuando dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de que Dios creó, ¿cómo? Dijo, sea la luz, cuando digo constituir, sean los cielos y la tierra, con el poder de su palabra. Es algo que es solamente por fe que podemos entender, que no hubo una explosión llamada Big Bang y que ya nosotros nacimos o salimos o las flores de ciertos colores con esa hermosura. No. Habla la Biblia nos enseña de un orden, de un diseño perfecto de parte de Dios. Mire, es nada más ver nuestra anatomía, ¿por qué no puso una mano en la espalda? Pues no, todo lo hizo en un orden. Imagínese un pajarito nada más con un ala y el otro una pata o con una aleta por un lado. No, sería un monstruo eso para nosotros. No, todo lo hizo, todos los seres vivientes, Dios lo hizo en un orden. Vio Dios que era bueno. Al terminar la creación en el sexto día, culmina con el hombre y la mujer, y vio Dios que era bueno todo lo que había hecho. Entonces, eso se debe de entender por fe. En Génesis 2:4, mire, adelantando esto, menciona esto. Ya nos había dicho, y ahorita vamos a retomar lo que son unos versículos cuando Dios creó al hombre, pero aquí hace una pausa. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Del versículo 4 en adelante hace una pausa para darnos una explicación que podamos nosotros entender en lo que fue la creación del hombre. ¿Por qué? Porque es su creación máxima. Mire, ni las estrellas, ni nada de lo que Dios hizo, nada se compara con la creación del ser humano, porque nosotros llevamos la imagen de Dios. Ni la cosmovisión, ni la naturaleza, ni los animales, ni nada de eso se puede comparar con la gloria de Dios que Dios depositó en nosotros, porque llevamos la imagen de Dios. Amén. Ahora mire esto, dice, hace una pausa y dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Qué dice? Hace una pausa y nos va a dar una explicación. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, vamos a especular, como no nos dan todos los detalles, cómo lo formó, o sea, cómo es que le puso agua, cómo está constituido lo que es la anatomía del hombre, o sea, 70% agua, lo demás somos mezclas de minerales, de la que tomó de la tierra para constituir lo que fuera el hombre. Nos dice que tomó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Mire, le digo, no nos da todos los detalles, sin embargo, vamos a especular. Crea al hombre del polvo de la tierra, como mejor le pareció. Y en ese momento, cuando Dios
cuando Dios crea el primer ser humano, lleva la imagen de Dios en su carácter con el soplo de vida. Puede imaginarse cuando Dios sopló ese aliento de vida, pudo haber sido, mire, yo estaba meditando en la mañana, ¿cómo sería esto? Y pues no te lo puedo explicar porque no hay una explicación, porque son misterios que son de Dios y que hay algunos que nos son revelados y hay unos que no. ¿Cómo lo hizo? Yo no lo sé. Lo que te puedo decir es de que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. Recordemos de que aquí está hablando lo que es la materia, es del polvo de la tierra. Cuando sopla el aliento de vida es el espíritu. Y el hombre llega a ser el alma. No es que tiene alma, no, es una alma que es eterna. Pero en eso, mire, no sé si se acuerda, por ejemplo, allá en las fiestas de la parroquia de su pueblo, o en el día de la independencia que se celebra ahí en el rancho, donde sea, donde ponían árboles pirotécnicos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, no sé si se acuerdan, pero le prendían una mechita y esa mechita y empieza a todo a prenderse, ¿cierto? Y empezar, bueno, mire, haga de cuenta que Dios sopló en mí, en el Adán que va en mí, sopló y tal vez en unos como que se tardó más, como que descuadrajar todo como estaba. Bueno, no se crea. No, el ser humano cuando llegó eso, haga de cuenta que los vasos sanguíneos, empezó a correr la sangre, empezó la energía del ser humano, todo lo que implica el ser humano, abrió los ojos, vino el entendimiento, porque vemos de que ya hablaba con Dios, puso un intelecto en él, puso un entendimiento, no sé cómo lo hizo, pero se puede imaginar. Es más, el imaginar simplemente nos bota los sesos, porque es difícil entender esto. Por eso se debe de creer por fe. Entonces, no es de que hubo una explosión del Big Bang, pero sí te puedo decir que hubo una explosión con el poder de su palabra para que se diera la vida, porque no había vida. Y solamente lo que tiene vida puede producir vida. La mentira es el producto de la muerte. Perdón, la muerte es el producto de la mentira, del pecado, de la desobediencia, y eso produce muerte. Pecado produce muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Mire lo que dice en el versículo 1:26. Nos regresamos, ahora sí, vamos a retroceder un poquito. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí lo que Dios hizo, que creó al hombre con la imagen. Cuando dice semejanza, habla de que puso el carácter de Dios, no los atributos de Dios, como su omnisapiencia, omnipotencia, omnipresencia, sino que puso el carácter de Dios que nos capacita para amar, perdonar, consentir a los demás, interactuar unos con otros. Y creó Dios, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ve cómo aquí ya habla de los dos, ¿cierto? Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgar y señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando nos menciona esto, Dios dice que en el plan de Dios quería que se multiplicaran. Y hubo algunos que hicieron bien su tarea.
Esa, cuando menciona de que Dios quería que se multiplicaran e hizo al hombre y a la mujer con rasgos y características que los distinguían uno del otro para fructificar hijos e hijas, habla de la unión del hombre y la mujer. ¿Me explico? Somos adultos y como adultos voy a hablar con adultos, amén. Igual jóvenes, no se sonrojen, no, vamos a hablar algo seriamente. Y yéndonos para entender esto, miren cómo dice cuando Dios formó a la mujer, yéndonos hasta lo que es en Génesis 21. Cuando dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y creó la carne y cerró la carne en su lugar. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Ok? Aquí vemos cómo Dios nos da. Estoy retomando cómo Dios hizo en esa pausa que hizo para mostrarnos cómo Dios creó al hombre, aunque ya nos había dicho que lo iba a hacer, que nos da primero la intención en el capítulo 1 y nos dijo que lo hizo, pero después toma una pausa y nos dice cómo creó al hombre, del polvo de la tierra, y después creó a la mujer. Sí, porque echando a perderse en serio, no sé. Porque hay hombres que, híjole, no sé qué. Pues sí, hay algunos que sí. Bueno, no, pero vea esto. Cuando Dios crea a la mujer, que es donde termina y culmina la creación, aquí cuando Dios formó a la mujer, tomó de los mismos elementos que constituían al hombre. Habla de 23 cromosomas que tenía el hombre. De esos 23 cromosomas que tenemos, que llevamos los hombres, pero en este formato, vamos a decir, estaba el hombre nada más. Y Dios hizo al hombre perfecto. En Eclesiastés Salomón nos enseña y dice, solamente una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre decidió hacer maldades. Eso nos deja ver de que Dios no se equivocó. Fuimos nosotros los que nos equivocamos como seres humanos. Pero el hombre estaba hecho a la imagen de Dios, inclusive la mujer, pero vemos como el hombre que fue primero estaba perfecto, ¿cierto? Entonces Dios dice que le hace una cirugía y lo hizo caer en sueño profundo, y dice, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Extrae una costilla, y de esos elementos que constituían esa costilla, carne y hueso, formó a la mujer, ¿cierto? Sí, okay. Le digo que esto lo tenemos que entender por fe. Si usted lo cree, lo va a entender, inclusive científicamente, porque no hay otra forma, hermanos. Usted no viene de chita, no, porque científicamente es imposible. Porque dice la escritura, nos enseña, dice, todo el que se reproduzca según su género. El género humano no se puede mezclar con el género animal. ¿Por qué? Porque son cromosomas diferentes. ¿Qué resultaría? Monstruos. No se puede reproducir. Ahora, mire esto. En la formación de la mujer, toma los elementos que constituyen al hombre, 23 cromosomas, pero en su formación hizo a la mujer con características diferentes al hombre, que la definían como procreadora de hijos e hijas junto con Adán. ¿Qué significa? Aparato reproductor. Diferentes, en los cuales cuando Dios les dijo, fructificaos y multiplicaos, ¿cómo se iba a hacer? Obviamente, hombre y mujer. Imagínense, hombre con hombre es imposible, o mujer con mujer es imposible. Por eso Dios no se equivocó. Dios creó al hombre y a la mujer. Amén. Todo lo demás es una mentira del diablo.
Entonces vemos que el hombre lleva en sí, son 23 cromosomas. Y cuando creó a la mujer, son 23 cromosomas. ¿Por qué 23 cromosomas? Los que nos definen como Dios nos creó. Pero al unirse 23 y 23 cromosomas, habla de un nuevo ser humano. ¿Sí? La diferencia es de que el hombre lleva un cromosoma diferente, que es XY. La mujer es XX. Eso ustedes a lo mejor ya se lo debieron haber enseñado desde la primaria. ¿Sí? Bueno, XX, quien define el sexo, si es varón o hembra, es el hombre, porque la mujer es XX. Cuando de los 23 cromosomas que puede aportar la mujer son XX, de la mujer cromosomas XX. Y el hombre puede proveer XX o XY, y como lo quiera nombrar, y es quien define lo que va a ser, si es hombre o mujer. Cuando se une, habla de los 46 cromosomas, y un solo cromosoma es lo que va a definir lo que va a ser, si es hombre o mujer. Quiere decir que cuando se hace la concepción del óvulo, cuando el esperma fecunda el óvulo, en ese momento, mire, para empezar, en la unión del hombre y la mujer, relaciones sexuales, obviamente el matrimonio, cuando se unen, y como ya expliqué, de que las características que definen, por obvias razones, nuestros aparatos reproductores son diferentes, el hombre y la mujer. Dios los hizo de tal manera que embonaron, ¿cierto? Okay. Al buen entendedor, pocas palabras. No me haga sacar mi diccionario, que no traje. No, se une de tal manera que cuando el hombre eyacula, en ese momento llega el esperma al óvulo de tal manera que de miles de espermas, solamente un esperma fecunda ese óvulo. Así como es algo como usted y yo, entre miles y miles de espermas, pues fuimos los ganadores. Así como Dios, entre miles y miles de planetas, de miles de constelaciones, Dios quiso poner al hombre en la tierra. No sé si ve la semejanza que de miles y de millones de estrellas, Dios determinó que fuera en nuestra galaxia. Y no solamente en nuestra galaxia, sino que en la tierra, donde Dios plantó al hombre. Así como entre miles de espermas, solamente uno fecundó el óvulo, y ahí es donde se hace la concepción, la vida de un nuevo ser. Quiero explicar esto porque a lo que tengo que llegar. Por favor, pónganme atención. En ese momento, cuando la Biblia registra, y mi embrión vieron tus ojos, no dice mis embriones, no, es un embrión que se da al momento que se hace la concepción, cuando el óvulo es fecundado, penetra el óvulo, en ese momento, haga de cuenta, una explosión. No, más bien no, borre de su imagen eso. Pero en ese momento es fecundado, y en ese momento ese esperma es abrazado por el mismo óvulo, de tal manera que en ese momento empieza la vida. De tal manera que se empieza a formar lo que es el embrión. Lo que es más más adelante es lo que es el feto. Después nace el bebé, ya después vienen a la iglesia. Bueno, es lo que hasta donde quiero llegar.
Ahora, en todo esto pintaba muy bien, pinta muy bien en el plan de Dios. Dios quería que el hombre obedeciera voluntariamente todos los estatutos y los mandatos, que para empezar solamente le había dado uno: no comas de este árbol, porque el día que comas ciertamente morirás. ¿Cierto? Okay. Tenemos que entender que después de que Dios creó al hombre y a la mujer, pues no nos dice, no registra la Biblia cuánto tiempo pasó allí en el Edén para que llegara la desobediencia. Y vamos a entender, vamos al capítulo 3, versículo 17, para llegar hasta allá, pero bueno, tengo que, ustedes y yo ya sabemos lo que nos ha enseñado el Señor a través de la Biblia, de que vio la mujer que el árbol era bueno para comer de su fruto y desobedeció a Dios, le creyó a la serpiente cuando le dijo: ¿es verdad que Dios dijo que no comieras de este árbol? Sabe Dios que el día que comas de este árbol van a ser abiertos tus ojos y van a ser igual que Dios. Bueno, ella creyó a la mentira, y dice que ahí estaba su esposo cerca y le dio de comer. Ahora, él ya sabía que era lo que estaba, de dónde era el fruto. Sin duda, a lo mejor con el tiempo sabía distinguir ese fruto con los demás, porque recuerde de que Dios había plantado un jardín ahí en el Edén y puso al hombre para que lo labrara y lo cuidara. Entonces sabía identificar. Luego no solamente eso, sino que estaba, dice que todo el jardín puso árboles, pero había uno en el centro donde hablaba del árbol de la vida, y estaba el otro donde estaba la ciencia del bien y del mal, en el cual era prohibido. Bueno, la mujer desobedeció y el hombre desobedeció, y vemos las consecuencias de todo esto, aunque ya las sabemos y las estamos viviendo. Dice en el versículo 17, hablando cuando Dios le está dando las consecuencias a cada uno. A la mujer le dijo por qué había hecho, qué era lo que iba a pasar por lo que había hecho. A la serpiente también le dijo las consecuencias, y aquí le toca al hombre. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, varón. Bueno, es que también, ¿cierto? Llevan el pecado original. Bueno, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Por qué digo esto? Enfatizo en esto. Porque, miren, sin duda la mujer es nuestra ayuda idónea, ¿cierto? La cual nos puede estorbar para que pequemos a gusto, ¿cierto? Ok. Sin embargo, también ellas llevan el pecado original. También pueden mentir, pueden robar, llevan toditito lo que es el pecado que llevamos nosotros. La diferencia es de que al hombre fue el que se le dijo que no comiera de ese árbol. Porque si lo vemos cronológicamente, vamos a ver de que Dios ya le había dicho al hombre que no comiera de ese árbol. Y el hombre, por supuesto, se lo transmitió ese mandamiento a su mujer, Eva. La mujer desobedeció, y ahora sí vienen las consecuencias. Y Dios le reclama al hombre, dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de ella todos los días de tu vida. Aquí cuando menciona maldita será la tierra, sin embargo, bueno, está hablando del globo terráqueo, y que en ese momento hubo una transformación de tal manera de que como no había muerte, no existía muerte, o sea, no había pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Me explico? No existía, en la tierra no había pecado. Entonces, cuando desobedece, la tierra sufre una transformación de tal manera que la Biblia registra en 1 Corintios, y la tierra gime hasta el día de la redención. Es por eso que vemos como la misma naturaleza va en decadencia. Se están derritiendo los polos que nos ayudan a equilibrar el ecosistema, de tal manera de que por eso ahí está el invierno, primavera, otoño, invierno, verano, todo lo que está, lo que son los tiempos. Pero estamos viendo y estamos siendo testigos cómo los polos se están descongelando de tal manera de que vienen cambios
Y por ahí está la noticia de que está un iceberg que se desprendió, que se craqueó lo que es parte del Polo Norte, donde se puede formar un iceberg del tamaño de Nueva York, que si se desprende y llega al Atlántico, puede haber cambios atmosféricos. Tanto así de que podremos experimentar huracanes categoría 6 hasta 7. ¿Por qué? Por el cambio de clima, porque de ahí son provocados por el calor, por el frío, las aguas calientes, los aires fríos, y se forman esos huracanes, los tornados, todo va a haber un cambio si se desprende ese iceberg. Ahora, la tierra gime, pero no solamente está hablando de esta tierra, sino que nosotros también, como seres humanos, gemimos, ¿cierto? Por el pecado. Estamos pagando las consecuencias del pecado. La tierra fue maldita no solo como globo terráqueo, sino la humanidad completa, porque la imagen de Dios en el hombre ya había sido afectada, contaminada con el pecado, aún genéticamente. ¿Por qué? Porque Dios nos había hecho perfectos, no había enfermedad. Pero cuando vino el pecado, ya vino una decadencia en nosotros, de tal manera que cuando no había muerte, pues no había necesidad de medicinas. Pero más adelante, es obvio de que ya después Dios dice que el hombre iba a vivir 120 años, después dijo 70 años. Y pues estamos viendo de que para llegar a 70, cuídate. Amén. ¿Por qué? Porque estamos enfermando, nuestros niños están enfermando más pronto, hay cánceres que alcanzan a los niños antes que se conocían, ¿no? Pues, o inclusive muchos que nacen con enfermedades como leucemia, con diferentes enfermedades. El ser humano fue afectado. El hombre había muerto espiritualmente y le seguiría la muerte física posteriormente. Pues habiendo conocido a Dios, nos enseña la Biblia en Romanos, en capítulo 1, miren, no me quiero equivocar, en el primer capítulo, menciona de que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad que se revela contra Dios. Entonces, Pablo menciona las consecuencias de la desobediencia y la causa por cual viene la ira de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿Quién conoció a Dios? Habla de la humanidad, ¿cierto? Pero también habla en diferentes dispensaciones, pero lo vamos a tomar en esta dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva conocieron a Dios. ¿Cómo lo conocieron? Bueno, experimentaron de tal manera de que ellos oían a Dios literalmente. Ellos no necesitaban fe, ellos sentían la presencia de Dios, como una nube que se paseaba ahí en el Edén. Entonces tenían conocimiento de Él, sabían quién los había creado, sabían todo, porque Dios le había dicho al hombre que le pusiera nombres a los animales. Entonces había una relación, había una intimidad. Y no había pecado hasta ahí. Pero habiendo conocido a Dios, dice la Escritura, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hasta ahí en ese momento no le dieron gracias. Y más adelante nos dice unos versículos, dice, ya que cambiaron la gloria de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Mire, quiero que lo vea así. Adán y Eva conocieron a Dios, pero por este lado se le aparece Satanás y les habla a través de una serpiente, y le hicieron caso conociendo a Dios, la verdad, no le dieron gracias, no le glorificaron, y se fueron siguiendo a la serpiente, porque, bueno, recuerde que fueron engañados, ¿cierto? Cuando fueron engañados, le hicieron más caso a la criatura antes que al Creador. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, ya que cambiaron la gloria de Dios por la mentira.
Dios es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le hicieron caso a la mentira, vino el pecado y produjo la muerte, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, cuando desobedeció el hombre, vamos a ver las consecuencias. Ahora sí acompáñenme a Romanos capítulo 5. Y aquí nos da una explicación. Dice en el versículo 12, capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, está concluyendo ese por tanto, después de lo que ya había hablado, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién? Ya sabemos, Adán. Y por el pecado la muerte. ¿Por qué? Porque es el pago por el pecado. Dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. ¿Sí? Nadie puede decir aquí: no, yo no pequé. No. Dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Qué es la ley? Es cuando habla de Moisés, cuando vino la ley. Dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Quiere decir que antes de que se diera la ley, el conocimiento del mandamiento de Dios, todo ese tiempo, desde Adán, Caín, todas esas generaciones, hasta Moisés, no había ley. Pero sin embargo ya estaba la muerte. La gente estaba muriendo por causa del pecado. Dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Quiere decir, Adán sí conocía, sí sabía y violó el mandamiento de Dios. Dice: pero el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, entiéndase todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mire, si le da una vuelta a su hojita, le va a encontrar en el versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo opuesto, ¿sí? Ahora, leamos el versículo 16, 5:16. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Cuántos tuvo que cometer Adán? Uno solo. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿cómo vino? ¿Qué significa esto? El pecado original. Dice: la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, esa justificación de vida está vigente para todos, pero hay una cláusula, las letritas ahí chiquitas que le dicen ahí en la aseguranza, esas letritas chiquitas dice: solo por fe, que se necesita creer. La salvación está para todos, pero ¿cuál es el requisito? Creer. Y porque creo me arrepiento, porque me arrepiento me convierto, porque me he arrepentido, entonces estoy evidenciando una vida nueva. Versículo 19 dice: porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia,
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado entró en el ser humano. Pastor, pero eso no se puede comprobar científicamente con la genética, porque podemos ir con los científicos a ver biológicamente, entender los cromosomas, y ninguno de esos se llama maldad. Ciertamente no. ¿Ok? Y es cierto. Pero ni usted ni yo podemos negar que existe la maldad, ¿cierto? Ahora, recordemos de que somos espíritu, cuerpo y alma. En el cuerpo, genéticamente, no podemos darle una explicación por qué es que los niños hacen mal, por qué es que nosotros hacemos mal. No podemos explicarlo. ¿Por qué? Porque esto se ha de discernir espiritualmente. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Tenemos que discernirlo espiritualmente. Pero el hombre natural no percibe las cosas, lo menciona Pablo, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La genética del hombre fue dañada con el pecado original. Por eso morimos, hermanos. Pero no solamente morimos, sino que también por ese pecado que heredamos, cometemos maldades. Porque nosotros no tenemos otra alternativa más que pecar, porque somos pecadores. Quiere decir que estamos fritos delante de Dios. Pero ya nos deja ver que es a través de Jesucristo. El primer Adán es alma viviente, nosotros, humanos. Pero el segundo Adán, el que vino del cielo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, este es alma vivificante. Recuerden, él es espíritu, pero se convirtió en un alma, literalmente, una persona. El libro de Colosenses nos enseña que en Jesús estaba corporalmente toda la deidad. Era humano 100%, pero también nos dice que era Dios 100%, Dios Hijo. ¿Por qué tenía que ser la salvación por medio de Cristo Jesús? Bueno, una de las escrituras más conocidas nos enseña de que porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Quiere decir que no teníamos vida eterna. Quiere decir que estábamos perdidos. ¿Ok? Dice, no se pierda, el hombre y la mujer ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero en su misericordia Dios nos dio una promesa a la humanidad. En Génesis 3:15 nos menciona que la simiente de Satanás, que iba a contender con la simiente de la mujer. Dice, la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la simiente de Satanás. La simiente de Satanás iba a herir el calcañar, el talón, pero la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la simiente de Satanás, que es la mentira. Ahora, no es que lo iba a acabar totalmente, porque el diablo sigue haciendo sus maldades, ¿sí? El diablillo que anda por ahí y que llevamos dentro de nosotros también, la maldad que está dentro de nosotros, ¿cierto? Ok. Dice la escritura que no salvaría por medio de la simiente de la mujer. Note que no dice que de la simiente del hombre, sino de la simiente de la mujer, ¿correcto? Ok. Habla de que es el hombre, ya entendimos que es el hombre quien transmite el pecado. El pecado entró por un hombre, pero la mujer empezó, sí, pero al que se le dio la encomienda fue al hombre. Entonces las consecuencias las llevó el hombre, es el que lleva el pecado, a él se le dio. Entonces somos nosotros los varones los que transmitimos genéticamente a la mujer
el pecado. Entonces, ¿que ellas no son pecadoras? Claro que sí, porque nacen de mujer. Y como nacen de mujer, ya llevan los cromosomas de tal manera que ya llevan esa descomposición. ¿Me explico? Que se llama pecado. Ya entendimos que es el hombre quien transmite el pecado a través de lo que es su simiente, su semilla, su semen. Y en Isaías 7:14 nos da una señal, nos da una señal de cómo sería esto. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, usted y yo sabemos que esto es imposible, ¿cierto? De que una virgen pueda concebir. Es totalmente imposible y no se puede concebir. Por eso muchos lo toman, es un cuento, es una metáfora. No, no es una metáfora. Es algo que es algo irrepetible. Por eso se llama un milagro, el milagro de la concepción. Pues ninguna mujer se puede embarazar sin la participación del esperma de un hombre. Es imposible. Bueno, eso es lo maravilloso del Evangelio, que se debe de creer y no a la fuerza. Eso no es algo forzoso, sino porque tengo fe, ahora entiendo. Ahora vamos a entender un poquito más sobre esto. Dios nos dejaba ver en la historia del hombre de embarazos imposibles, y que fue Dios quien interviniendo para que se dieran esos milagros, como el embarazo que hubo en Sara, para que naciera su hijo, porque dice que era estéril, y aparte de eso que ya se le había pasado el tiempo, y no solamente eso, sino que ya eran viejitos. ¿Qué nos dejaba ver a la humanidad? Era algo imposible, ¿cierto? Sin embargo nació, y de ahí salieron todos los israelitas. Eso es algo que se debería... Ok, no lo creo, pues no lo creas, pero aquí está Isaac. Atiéntalo, cárgalo si quieres. Créelo. No lo creo. No, es que debe ser de alguien más, ¿no? Bueno, también nos dejaba ver, por ejemplo, en Rebeca, la nuera de Abraham y Sara, donde dice la escritura que era estéril, pero dice que Isaac oró y concibió, y salió con premio doble, porque vinieron dos. La esposa de Manoa, la esposa de Sansón, también era estéril. Y la esposa de Manoa, padre de Sansón, Manoa era el hombre. Entonces su mujer concibió porque era estéril, y fue anunciado ese embarazo por un ángel, y fue algo sobrenatural. También vemos, por ejemplo, Ana, que era estéril y que oró y fue al templo y oró al Señor para que le abriera su matriz para que pudiera concebir, y ella prometió entregárselo al Señor. Entonces vemos que más adelante, Dios le concedió siendo estéril ella, y nació el profeta Samuel. Más adelante la historia nos registra ya en el Nuevo Testamento de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que también era estéril. Entonces Dios nos dejaba ver, corría el velo poquito para que pudiéramos aceptar la concepción de Jesús. ¿Cómo iba a ser la concepción? De que una virgen concebiría a través de la intervención no de un hombre, sino del Espíritu Santo. Ahora le correspondía a una jovencita llamada María para llevar a cabo la concepción de Jesús como hecho único e irrepetible. Y ahora miren lo que podemos leer en Lucas capítulo 1, versículo 26. Aquí menciona cuando ya había sido anunciado el nacimiento de Juan el Bautista, y que al sexto mes, versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas capítulo 1, versículo 27. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada habla de que estaba comprometida, pero en los tiempos
bíblicos que nos está hablando es de que ese noviazgo para ellos ya era un matrimonio. Era un noviazgo, no se podía quedar con ella, no se la podía llevar, pero estaba en compromiso. Un compromiso de tal manera de que si se quería separar, él o ella tenían que hacer una ceremonia y un acto de que tenían que traer el sumo sacerdote, tenían que traer a alguien para que diera testimonio y que tenía que dar razones por la cual tenía que dejar a su novia, una como carta de repudio. Tenía que ser algo legal, porque para los demás ya ese noviazgo era algo, ya era un matrimonio. Por eso el noviazgo no es un juego, jóvenes, es un compromiso. Cuando tú le dices a la joven, ¿quieres ser mi novia?, tú le estás diciendo en otras palabras, ¿quieres en algún día casarte conmigo? Y si dice sí, pues ya. Muy bien. Dice y una vez, versículo 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Para empezar, imagínense, ver un ángel. Obviamente se sorprendió. Y no solamente eso, sino que por la salutación, muy favorecida. O sea, no haber otra mujer como tú. Has hallado, que dice, gracia. Dice, bueno, lo va a decir aquí, dice, mas ella cuando le dio se turbó. Versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, que es favor inmerecido. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Quiere decir, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es cierto que aquí está la intervención del Espíritu Santo, pero también del Padre. En Hebreos capítulo 1 menciona cuando dice, ¿a cuál de los ángeles le ha sido dicho, hoy te he engendrado hoy? Hablando de Cristo Jesús. ¿Quién lo engendró? Dios el Padre. En Mateo nos va a enseñar cuando dice, porque lo que en ella es del Espíritu Santo es. ¿Por qué? Porque los tres son uno. ¿Me explico? Okay. Dice versículo 36, dice, y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Está la única. ¿Se imagina el pensamiento de esa jovencita? Como diciendo, ok, no conozco varón, ¿cómo puede ser esto? Y la única evidencia que le deja terrenalmente, compruébalo, ve con Elizabeth, visita a tu pariente, para que veas que el poder de Dios está activo en ella. Porque, ¿cómo dice que le llamaban? Estéril. Entonces dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué dice? Nada hay imposible para Dios. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera tenido la participación en la concepción de Jesús? Bueno, ya entendimos que el hombre es el portador del pecado, ¿cierto? Mire, ¿sabe por qué iban al templo a ofrecer sacrificio después de que nacía el primer hijo, como lo hicieron con Jesús al octavo día? Porque estaba constituido en la ley de que todo primogénito le pertenecía a Dios, como lo que se conoce como las primicias,
como tanto en siembra como en los animales, y sobre todo cuando hay una escritura donde dice que todo hijo que naciera, que abriera el vientre de la mujer, estaba hablando de que ese le pertenecía a Dios. Y ofrecían un holocausto, un sacrificio. ¿Por qué? Porque estaba trayendo a un pecador a la tierra. ¿Lo entienden? El salmista David dice: en pecado me concibió mi madre. ¿Qué? ¿Era una mujer que cometió adulterio? No, sino que ella concibió el pecado que le transmitió su esposo y dio a luz un pecador. Por eso David entiende, él dice: en pecado me concibió mi madre. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Ya entendemos qué hubiera pasado, qué hubiera pasado. Hubiera transmitido el pecado original, hablando de José, si hubiera tenido relaciones con María. Hubiera transmitido el pecado original y su sangre no sería útil para su muerte expiatoria. ¿Qué es expiatoria? Expiatoria es sacrificio de un ser inocente. ¿Se acuerda cuando Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso? Y dice que los cubrió, les quitó sus hojas de higuera que habían cocido para cubrir su desnudez. Bueno, mató a unos seres inocentes, a unos animalitos, y los cubrió con pieles. Eso se llama expiación, sacrificio de un ser inocente. Hablando de Jesús, el sacrificio de Jesús tenía que ser perfecto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tenía que ser de la manera que satisfaciera la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Solo si hubiera sido 100% hombre solamente Jesús, sin la divinidad, la participación de Dios ahí, entonces hubiera sido un hombre haber muerto por muchos hombres, como un héroe en la guerra nada más, que ofreció su vida, y como los niños héroes que dicen en México, se amarró la bandera y se tropezó y se cayó. Y sería un héroe. Sería un héroe Jesús si hubiera ofrecido su vida nada más por nosotros, sin la participación de Dios. Sería un hombre nada más, morir un hombre por otro hombre. Solo hubiera sido un hombre muriendo por una causa, pero jamás hubiera satisfacido la justicia de Dios. Porque entonces, lo hiciste muy bien, Jesús, humanamente, pero tu sangre es imperfecta. Si hubiera tenido la participación de José en la concepción, ¿me explico? Porque su sangre ya llevaría los genes del pecado. Muy bien, hiciste muy bien. Hiciste muy bien todo lo que hiciste, enseñaste, hiciste a los niños, viste por los pobres, viste por todos. Pero ¿qué crees? Ya cuando a la expiación, pues tu sangre ya estaba contaminada con el pecado desde que naciste. Dice la escritura en Isaías 53 que no se le halló engaño en su boca. No cometió pecado. ¿Por qué? Porque era imposible que Dios peque. Por eso era 100% hombre y era 100% Dios. ¿Para qué? Para darnos vida a lo muerto, porque solo lo que tiene vida puede producir vida. Y si hubiera sido 100% Dios y que no hubiera sido hombre, que con muchas doctrinas por ahí, no, es que no era Dios, los testigos de Jehová, no, es que no era el Hijo de Dios, era el ángel, entonces era 100% divino, no era hombre. Entonces hubiera sido una dictaduría, donde Dios estaba pasando por alto su misma ley que había establecido, la hace para un lado. Entonces, ¿sabes qué? Yo te salvo. Entonces, ¿cuál sería el? No, pues acabemos con todo, ya vamos a dormirnos. No, tenía que haber un pago por el pecado que habíamos cometido. Por eso se llama expiación, redención. Nos redimió de lo que es el pecado. La paga del pecado es muerte. Dios usó a José como un padre adoptivo para que le diera un apellido, para que le diera un nombre.
Jesús, hijo de José y María. Así era como se conocía en ese tiempo. Si hubiera sido en este tiempo, Jesús, hijo de José, y el apellido de José. Jesús, hijo de José de Nazaret o de Belén, de donde fuera. ¿Me explico? Ok. Para que le diera una identidad ante los hombres como padre postizo. ¿Saben por qué a José se les dice Pepe? Yo me decía, ¿por qué Pepe? José, y les dicen Pepe, pero no combina. ¿Saben por qué? En el trayectorio de la historia, José le ponían padre postizo. P.P. José, ¿quién? Pepe. Pepe, y después Pepe, y se quedó Pepe. Y aunque sea así es. Pepe, así cuando Pepe, padre postizo, no, soy Pepe, soy José, el padre de mis hijos. Jesús, en esa acción expiatoria, mire lo que hizo. Jesús asió la mano del hombre que estaba destituido de la gloria de Dios, y con su muerte expiatoria asió de la mano de Dios, 100% hombre y 100% Dios, para unir al hombre con Dios. Y nos trajo vida, porque solo lo que tiene vida puede producir vida. Dios, Hijo, se identificó con nosotros. Nos enseña Pablo en Filipenses, cuando nos enseña, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. En capítulo 2, versículo 6, dice, como a cosa que aferrarse. Yo soy Dios, ¿por qué tengo que ir a morir por esos pecadores? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el escritor de Hebreos nos enseña también de que Jesús dice que porque tenemos un sumo sacerdote, entiéndase, un sumo sacerdote es el que intercede por el hombre ante Dios y trae la palabra de Dios para el pueblo. Y dice, porque no tenemos, hablando de Cristo Jesús, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 100% hombre, Jesús. Fue semejante a nosotros, y dice que fue tentado en todo. Tal vez ahí andaba una samaritana por ahí, echándole ojitos. Tal vez había alguien que le estaba diciendo, vente, vamos a hacer ahí con los publicanos. Tal vez alguien le decía, vente, vamos a mentir. No. Él entendía de la imperfección del ser humano, pero dice que fue sin pecado. Jesús se identificó con el hombre. Fue movido a misericordia también. Él nos amó antes de que nosotros le amáramos. Es el amor del Padre que se manifestó a nosotros en Cristo Jesús. Y se hizo uno igual a nosotros para que nosotros entendiéramos. Porque no entendíamos, queríamos todo razonarlo. Es que el Big Bang, es que el Chita, es que es... No, nos habló algo más allá del entendimiento humano, para llevarnos a una dimensión en la cual está Dios, donde nos habla nuestro espíritu, porque estamos muertos espiritualmente. Porque hablando de la parábola del hijo pródigo, dijo el padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque vio su condición. Pero Jesús se hizo uno con nosotros. Fue concebido sobrenaturalmente. Hay una historia en la cual un hombre de familia, muy bueno, muy buen amigo, un compañero de trabajo, un hombre que daba testimonio a sus vecinos, a su pueblo, a sus familiares, de ser un hombre íntegro. Pero ese hombre sufrió un accidente, y en ese accidente
su rostro, en un incendio, su rostro fue, no se distinguía. No se distinguía porque fueron quemaduras de tercer grado. Y aunque sobrevivió, iba a vivir el resto de su vida con esas deformaciones. Pero ya en la ciencia ya podían atenderle y hacerle ciertas cirugías de tal manera que podía restaurarlo a su estado natural, como había sido antes. Pero él sentía vergüenza. Él no quería que nadie lo mirara. Iba sus padres, sus amigos, sus mejores amigos, y él no quería que nadie lo viera porque sentía vergüenza. Sentía vergüenza que ni aún su esposa se podía acercar. Al escuchar la noticia, un cirujano muy prestigioso decidió prestar sus servicios para atenderle. Y tanto de que era una eminencia, de que sin duda iba a haber buenos resultados. Pero ese cirujano, como él al enfermo no lo podía sacar de su cuarto, fue el cirujano el que fue para allá y no lo quiso recibir, no lo atendió. Él, muy triste, pues se regresó a su consultorio, pero su esposa lo siguió. Le dijo: doctor, sé que usted es un muy buen cirujano. Y le mostró una fotografía de su esposo, cómo era antes y cómo estaba hoy. Le dijo: yo quiero que me haga las deformaciones que ahora tiene mi esposo. ¿Cómo? Yo sé que lo puede hacer. Dijo: sí puedo hacer eso. ¿Pero por qué lo haría usted? Es que quiero identificarme con mi esposo. Quiero acercarme con mi esposo. Quiero ayudar a mi esposo. Porque él, aunque está vivo, está muerto ahí en ese cuarto. El cirujano dijo: jamás haría yo eso. Y en una ocasión fue él a visitar al enfermo. Le dijo: soy yo el cirujano que vino el otro día a atenderte, quiero ayudarte, quiero hacer esto. Le dijo: no quiero nada, váyanse de aquí, no quiero nada con ustedes, déjenme morir, para mí esto no es vida. Entonces él le dijo: ahora me vas a escuchar. Tu esposa fue a visitarme, no para exigirme de que te siguiera ayudando, sino para que hacerse igual que tú, con las deformaciones que ahora tienes. ¿Por qué haría eso? Para identificarse contigo, para llegar a ti. Fue lo mismo que hizo el Señor, para identificarse contigo y conmigo, para darnos vida después de que estábamos muertos espiritualmente. Algo pasó en ese varón que muy lentamente abrió la puerta de su cuarto. Dijo: ¿en verdad mi esposa estaba dispuesto a eso? Sí, yo la vi muy decidida. Entonces se dejó tratar, porque entendió del amor de su esposa. Y no puedes tener vida si no entiendes del amor de Dios, que estando ahí con su Padre se despojó de sí mismo para darnos vida y vida en abundancia. Ponte de pie. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad
caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero ser tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti, quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has abierto el entendimiento, Señor, y nos muestras, Señor, de tu voluntad, Señor. Nos muestra, Señor, nuestra condición, Señor, que estábamos muertos espiritualmente, Señor, delante de ti, Señor. Que éramos muertos vivientes, aunque nos movíamos, pensábamos, comíamos, caminábamos, Señor, dormíamos, Señor. Estábamos muertos espiritualmente, Señor, sin ti. Pero gracias, gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador, que vino a darnos vida y una vida en abundancia. Gracias, Señor, porque ahora entendemos más sobre la vida. Ahora entendemos de que este misterio, que grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne para mostrarnos de su amor, de su benignidad hacia el ser humano. De que la promesa se cumplió en Cristo Jesús, aquella promesa que hizo a la humanidad, que la simiente de la mujer y no la del hombre, la simiente de la mujer, de ahí iba a nacer el Salvador, quien iba a herir a la serpiente. Y ahí está herida de muerte. Sin embargo, ahora nos enseña la palabra de Dios que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso nos es necesario nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, para vida eterna. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por esa vida que nos has dado en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Gracias, Señor.